Buen día. Buen día. Ya. Bueno, ahí les compartí la pantalla. ¿Se está viendo? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, hoy vamos a agregar otros tipos de fuerza a la parte dinámica para terminar. La primera que vamos a ver es la fuerza de rozamiento. Sería la culpable por la cual cuando queremos mover un cuerpo no se mueve o se empieza a detener. Vamos a hacer 3 ejercicios diferentes en función del tipo de fuerza de rozamiento que vamos a encontrar. Bueno, como siempre, presten atención a los micros. El procedimiento que vamos a hacer acá, y el que vamos a hacer con la otra fuerza que viene después, que es la última, la fuerza elástica, van a ver que es lo mismo que veníamos haciendo en las otras clases, lo único que voy a agregar cada vez más fuerzas al análisis. Entonces lo primero que voy a hacer es aclarar que el tipo de fuerza de rozamiento que analizamos nosotros es solamente con la superficie de apoyo. No vemos, por ejemplo, rozamiento con el aire. Si el ejercicio me da la rugosidad, que se simboliza con el coeficiente mu, yo usé la letra U minúscula, representa ese número dimensional que no tiene unidad de qué tan rugosa es esa superficie, y eso va a ser proporcional a la fuerza de rozamiento. Si yo tengo una superficie muy rugosa, el coeficiente va a ser muy grande y la superficie va a ejercer mayor fuerza de rozamiento. Tengo, como dije, 3 tipos de fuerza de rozamiento que lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos, para no tirarlo todo junto. Entonces, si yo tengo que hacer análisis, primero podría calcular el peso, por ejemplo, que ya está calculado en la pantalla, porque me dice que la masa son 10, lo multiplico por la aceleración de la gravedad y ya tengo el peso, que es lo que está en rojo a la izquierda. Una vez que yo tenía el peso, ¿se acuerdan cuál era el próximo paso? Tenía que hacer un diagrama, un esquema de la situación. ¿Nadie? El DCL, pero no es el que ya está dibujado, ¿no? No, lo que está en el dibujado sería como un esquema. El diagrama cuerpo libre, Ok. a menos que esté en un plano inclinado, el cuerpo tiene que estar libre. Entonces, como estoy en un plano horizontal, solamente voy a esquematizar el cuerpo y las fuerzas que están involucradas. El ejercicio me dice que hay una fuerza que está empujando el cuerpo, que es la que está en azul. Esa se la voy a esquematizar hacia la derecha. Después hay otras fuerzas que pueden llegar a estar o no. Hay una que va a estar siempre en cualquier ejercicio. Era la fuerza peso, por la presencia de la Tierra. La dirección es siempre hacia el centro de la Tierra, nosotros lo simbolizamos hacia abajo. Esta es la fuerza peso, que solo tenía que descomponerla en el caso de que esté en un plano inclinado. Como estoy en un plano horizontal, no hace falta. Siempre que el cuerpo esté apoyado, aparecía otra fuerza, que era la normal. Era perpendicular a la superficie que lo sostiene, entonces como es horizontal, la normal va hacia arriba. Y ahora se agrega la fuerza nueva, que es la fuerza de rozamiento. Siempre la fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento, no a alguna fuerza en particular que está aplicada, sino al movimiento del cuerpo. Entonces yo acá tengo que pensar, hasta donde yo esquematicé, siempre dejando para lo último, la fuerza de rozamiento, si el cuerpo se llegara a mover, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia la derecha. Por culpa de la fuerza azul. Entonces, si se llega a mover hacia la derecha, la fuerza de rozamiento con la superficie, como es opuesta, tiene sentido contrario, va a ir hacia la izquierda. Yo tengo 3 tipos de fuerzas de rozamiento y a menos que lo diga el enunciado, lo tengo que analizar. Entonces, en un principio, en el diagrama cuerpo libre pongo la F minúscula. Después le voy a agregar el subíndice para discriminar qué tipo de fuerza de rozamiento es. Este diagrama de cuerpo libre está incompleto, todavía me falta algo para después pasar a la sumatoria de fuerza. Algo que me diga
a qué fuerza le asigno el más y a cuál el menos. El sentido. El, Es por el sentido, pero ¿con qué lo voy a comparar? El sentido de la fuerza los ejes. con los ejes, que era Con un los sistema de valores. referencia. Con el sistema de referencia que lo llamamos relativo, porque lo único que le interesaba era saber qué sentido es el positivo y cuál es el negativo para la sumatoria de fuerza. Entonces siempre nos convenía poner el eje X en el sentido del movimiento, en el caso que lo haya, digo ahora, porque tal vez el rozamiento no deja que se mueva. Entonces, si se mueve hacia la derecha, entonces eje X a la derecha, y F por uso de costumbre, eje Y hacia arriba. Con esto, yo ahora sí puedo hacer la sumatoria de fuerza. Fíjense que voy a hacer la sumatoria sin saber todavía qué tipo de fuerza de rozamiento interviene. Y teníamos dos sumatorias de fuerza, una en cada eje. Pero algo le dije yo la semana pasada. Nos convenía arrancar por una y hoy lo justificamos. ¿Por qué? En el eje Y porque no se va a mover, pero ahora se necesita lo normal para la fuerza de rozamiento. Claro, la justificación es la última. Yo no dije todavía cómo se calculaba la fuerza de rozamiento. Hay una ecuación en pantalla que involucra la normal, entonces por eso siempre nos conviene arrancar en el Y. Si yo arranco en el eje X, no lo voy a poder completar porque no tengo la normal para calcular la fuerza de rozamiento. Entonces siempre me conviene arrancar con el otro eje. Y ahora lo escribo para justificar lo que voy a reemplazar y digo que la sumatoria en Y es la masa del cuerpo por la aceleración en Y. Según mi sistema de referencia, la normal va a ser positiva, el peso negativo, y esto es igual a la masa por la aceleración. La normal siempre la despejo de la sumatoria de fuerza. El peso me quedó arriba, 98,1 era, y lo voy a igualar a 0 directamente, porque en el eje Y no hay movimiento, porque el cuerpo está apoyado. Entonces 0 por la masa, lo puedo tachar. Y ya tengo el valor de la normal, me queda 98,1 newton. Con este valor de la normal no voy a pasar a hacer sumatoria de fuerza en X. Primero voy a calcular dos de las tres fuerzas de rozamiento que hay, porque hay una que no la puedo calcular. Las dos fuerzas de rozamiento que puedo calcular se llaman rozamiento dinámico, que es cuando el cuerpo se está moviendo. Se calcula con el coeficiente de rozamiento dinámico, el μd, que yo le puse UD. Y después tengo la fuerza de rozamiento estática máxima, que con el otro coeficiente es máxima porque es lo máximo que puede aportar la superficie para que no se mueva el cuerpo. Si la fuerza F, que está en azul, llega a ser más grande que esta estática máxima, yo sé que el cuerpo se va a mover. Y si llega a ser menor, el cuerpo va a quedar quieto, va a quedar estático. Entonces voy a calcular eso abajo. Los coeficientes son 0,1 y 0,2. Bueno, el primero nos da 9,81 y el segundo era 0,2 por 98,1. Puede ser que sea 19,62. Sí. Bien, a menos que el ejercicio me diga si el cuerpo se va a mover o no, el análisis general es hacer el diagrama cuerpo libre, poner F nomás, de rozamiento, F minúscula, calcular la sumatoria de Ni para sacar la normal y con eso poder obtener las dos fuerzas de rozamiento. Para saber si el cuerpo se mueve o no, yo ahora tengo que analizar dos tipos de fuerza. Lo máximo que puede aportar la superficie de apoyo, que es 19,62, versus la fuerza que quiere originar el movimiento. De mi diagrama cuerpo libre, que tengo 4 fuerzas, ¿cuál es la que quiere originar el movimiento? O tal vez la que ya lo originó, y no lo sé. La F.
la F en este ejercicio. Entonces, yo voy a comparar esos valores. Y de ahí voy a poder concluir si el cuerpo se mueve o no. Y con eso recién voy a decir qué tipo de fuerza de rozamiento interviene de las que calculé. Si es una u otra. Entonces comparamos la fuerza que origina el movimiento y siempre se compara con la fuerza de rozamiento estática máxima. Vamos a poner que puede original porque no siempre va a pasar. La fuerza que intenta el movimiento se llamaba F, valía 10 newton abajo, versus la fuerza estática máxima, que vale 19,62. Entonces acá lo que pasó es que la estática máxima es mayor. Entonces si es la mayor fuerza que puede aportar la superficie de apoyo para que el cuerpo no se mueva, y yo solamente estoy aplicando 10, ¿se moverá o no? No. Bien, y este es el primer caso. Cuando la estática máxima es mayor, no importa cuánto mayor sea, hay dos conclusiones. Una, el cuerpo se mantiene estático. Entonces acá tengo un dato con respecto a la aceleración en el eje del movimiento, que es en el eje X. ¿Cuánto voy a escribir que vale? 0. 0. Y lo otro es el tipo de fuerza de rozamiento que interviene. No escribí ni rozamiento dinámico, que es el que pude calcular y vale justo 9,81, que se ve arriba de la pantalla. Tampoco puse que interviene el rozamiento estático máximo, sino que puse otro tipo de rozamiento que es estático solamente, sin el otro apellido. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando 10 nomás. La superficie no tiene que hacer 19,62, tiene que hacer menos. Y tal vez, solo con sentido común, me podrían decir cuánto tiene que hacer la superficie para que el cuerpo quede estático si estoy 10. aplicando 10. Tiene que hacer 10, ¿sí? Bueno, eso lo tenemos que demostrar ahora con la sumatoria en X. Pero yo no sé cuánto tiene que dar. Una vez, antes de hacer la sumatoria en X, yo por lo menos voy acá, al eje X, y voy a poner su índice, que es la E sola, para estático, para no olvidarme. Y ahora acá al lado sigue haciendo. Sumatoria de fuerza en el eje X, primero pongo, como siempre, para justificar, es masa por aceleración en X, y ahora empiezo a reemplazar. Me quedan tapados los nombres, pero el azul era la fuerza F, en sentido positivo, porque puse el X positivo a la derecha, la fuerza estática a la izquierda negativa, y esto igual a masa por aceleración en X. Y voy a empezar a reemplazar. La fuerza F eran 10 newton. La estática, la predicción es que es 10, lo tengo que demostrar. La masa, por aceleración voy a poner 0, por lo que pusimos acá en naranja. Como la aceleración es 0, por la masa, esto se va. Y fíjense que pude despejar. Me queda que 10 newton es igual a la fuerza estática. El ejercicio me pedía calcular la aceleración. Bueno, la respuesta después sería que la aceleración vale 0 y yo lo justifico con este procedimiento. Si la fuerza en vez de ser 10 hubiera sido 15, por ejemplo, la fuerza azul, el cuerpo tampoco se movía, porque seguía siendo menor a lo máximo que puede aportar la superficie de apoyo. Entonces, cuando yo hacía acá la sumatoria de fuerza en el eje X, si hubiera sido 15 la F grande, ¿cuánto daría el rozamiento estático? 15. 15 también. Entonces, ¿cuál es la conclusión para cualquier ejercicio donde la fuerza que origina el movimiento, o que quiere originar el movimiento, es menor que la estática máxima? Es lo mismo que la fuerza que se aplica.
siempre va a ser igual. Esa tiene que ser siempre la conclusión. Y además, bueno, que la aceleración va a ser 0. Bueno, ese es el primer caso. En ese tipo de fuerza que se llama estática, no tengo una ecuación para calcularlo. Porque las que yo calculaba era la dinámica, cuando se movía, o la estática máxima, nada más. Como siempre, en todo el ejercicio agarramos 3 diferentes y para cada uno diferente tipo de fuerza. Yo acá tengo 2 cuerpos ahora, entonces cuando yo vaya a hacer diagrama de cuerpo libre, tenía que hacer 2 diagramas. Pero como dije, el procedimiento va a seguir siendo el mismo. Primero veo si puedo calcular el peso. El que está arriba, lo voy a llamar cuerpo 1. Me está dando el peso por la unidad. Me dice que el dato son 10 newton. Entonces, en vez de calcular el peso, ¿qué le puedo calcular a ese cuerpo? La masa, La masa. Entonces voy a poner que el peso 1 es igual a la masa 1 por aceleración de la gravedad. ¿Por qué lo voy a calcular? Porque espero necesito una sumatoria de fuerza. Entonces, si yo reemplazo, sería 10 newton dividido 981 y eso me da la masa 1. ¿Cuánto quedará? 1,02. sí, 1,02. Bien. Ahí ya tengo la masa 1. Ahora voy al segundo cuerpo, al cuerpo que se llama B. ¿Sabré la masa o el peso? ¿Podré despejar? Y el peso tiene que ser el que se necesita para que se mueva. Entonces quiere decir que yo no lo puedo calcular previamente, sino de dónde lo voy a obtener. Voy a poner 2 ahora porque a otro le puse 1. De la fuerza estática. De la sumatoria de fuerza. Yo tengo que hacer todo el análisis y en vez de despejar aceleración, por ejemplo, en este caso voy a despejar la masa o el peso, según lo que corresponde. Pero el procedimiento, aunque esté todo mezclado a lo que vimos, va a seguir siendo siempre el mismo. Calculo si puedo los pesos, o en este caso las masas, la sumatoria de fuerza. Después tengo que hacer diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer 2 diagramas de cuerpo libre. Uno para el cuerpo 1 y otro para el cuerpo 2. Chequeo si alguno está en un plano inclinado para dibujar la superficie de apoyo. Si no, solamente dibujo el cuerpo. Sé que los dos están uno en plano horizontal, otro colgando, o sea que no hace falta. Y ahora estos cuerpos esquematizo la fuerza. Siempre dejando el rozamiento para lo último. El cuerpo 1 que está apoyado siente la tensión de la soga, que hemos dicho que por cada soga teníamos una única tensión, porque no se rompía ni se estiraba. Entonces voy a decir que esa tensión, el cuerpo 1 lo siente a la derecha. Después la fuerza que va a estar siempre es la fuerza peso, hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo. Pero como el otro cuerpo va a tener otro peso, yo tengo que distinguir acá. O sea, acá tengo que poner a este peso 1. Está apoyado, tiene una normal. Y ahora pienso, en el caso que se llegara a mover este cuerpo, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia la derecha. Entonces la fuerza de rozamiento va a ir hacia la izquierda. Acá es diferente a la anterior. Cuando el cuerpo está por comenzar a moverse, yo ya tengo las conclusiones. Porque como está por moverse y todavía no se movió,
la aceleración todavía va a ser 0, porque se está por mover. Y como el sistema está al límite de la parte estática y dinámica, interviene ese tipo de rozamiento que está al límite, que es el que separa lo dinámico de lo estático, que es lo que se tiene que superar para que se produzca el movimiento. ¿Y cuál El será ese rozamiento rozamiento? estático máximo. El rozamiento estático máximo. Entonces, en este caso, ya me lo da el enunciado. Sé que interviene el tipo de fuerza y como va a comenzar a moverse, yo sé que la aceleración en el eje del movimiento, que siempre le ponemos X, va a ser 0. Bueno, a este diagrama de cuerpo libre le voy a agregar el sistema de referencia. Como está por moverse a la derecha, ponemos eje X positivo a la derecha y el eje Y, por ejemplo, hacia arriba. ¿Qué fuerzas tendré que esquematizar en el cuerpo 2, el que está colgando? La tensión y el peso. ¿Y hacia dónde? La tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. ¿Y alguna otra fuerza tendré que analizar? Creo que no. No, porque el rozamiento que analizamos nosotros es solamente con superficie de apoyo. En la realidad este cuerpo tiene rozamiento con el aire. Nosotros acá no lo esquematizamos. Entonces hago lo mismo. Si este cuerpo se llegara a mover, va a bajar, porque por culpa de él, el otro se movía hacia la derecha. Entonces solamente voy a esquematizar el eje X hacia abajo en el sentido del movimiento. Nada más. El eje Y no lo voy a esquematizar porque no tengo fuerzas en esa dirección. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Ya tengo el sistema de referencia. Paso a sumatoria de fuerza en el eje Y. El cuerpo 2 ni siquiera dibujé el eje Y, porque no tiene fuerza para analizar. Entonces voy a comenzar con la sumatoria de fuerza en el eje Y para el cuerpo 1. Bueno, como es para el cuerpo 1, va a ser la masa 1 por la aceleración en el eje Y. Si yo reemplazo, en el eje Y tengo positivo, la normal, negativo el peso. Como el cuerpo está apoyado, la aceleración es 0. Para que esto acá arriba lo puedo tachar. Y al igual que en la pantalla anterior, ya obtuvimos el valor de la normal. Antes de pasar al eje de movimiento, que es el eje X, con esta normal yo puedo calcular algo. No es 10. Ah, sí, es verdad, es 10. ¿Qué puedo calcular con la normal? La fuerza de rozamiento máximo. Bien, si yo no sabía qué fuerza intervenía, como en la pantalla anterior, yo por algoritmo, por procedimiento, voy a calcular las dos, la dinámica y la estática máxima. Después comparaba la que originaba el movimiento con la estática máxima y analizaba si se movía o no. Como en este caso es diferente. Acá ya me dice, entonces yo solamente voy a calcular la estática máxima porque la dinámica no interviene, solo por eso, que es 0,5.
Esto me da 5 newton. Y ahora que tengo la fuerza de rozamiento, voy a pasar a la sumatoria de fuerza. Para el eje X, para los dos cuerpos. Entonces puedo decir sumatoria de fuerza en el eje X para el cuerpo 1. Es la masa 1 por la aceleración en el eje X. Y al lado podría escribir también sumatoria de fuerza en el eje X, pero para el cuerpo 2 es la masa del cuerpo 2 por la aceleración en X. Como el sistema está a punto de moverse, es el caso límite donde todavía la aceleración vale 0 e interviene esta fuerza que es la máxima, la estática máxima. Entonces ya puedo reemplazar en la sumatoria de fuerza a qué lo voy a igualar. Lo voy a igualar a 0. Pero tengo que reemplazar las fuerzas. Quedó un poco tapado. Arriba me quedó hacia la derecha, el sentido positivo, asignamos la tensión. Hacia la izquierda, la fuerza estática máxima. Y esto lo igualo a 0. Y el otro, el que está en movimiento vertical, pusimos positivo hacia abajo, entonces va a ser el peso 2 menos la tensión que va hacia arriba, también igual a 0. A mí el ejercicio me dice que tengo que averiguar el peso. Y yo acá lo que me queda es un sistema de ecuaciones, solo que quedó más sencillo. Yo de la primera ecuación puedo despejar la tensión y esa tensión la voy a reemplazar en la ecuación 2. ¿Se imaginan cuánto va a dar el peso 2 cuando reemplace? Mismo que la tensión. Y más general todavía, va a ser igual a ¿qué? La fuerza estática máxima. A la estática máxima. Entonces esa va a ser la segunda conclusión. Si el ejercicio fuera como el primero, que me da los datos y yo tengo que analizar, cuando calculo la fuerza que origina el movimiento, que en este caso es el peso del cuerpo 2, y lo comparo con la estática máxima, van a dar iguales. Entonces en ese caso límite, todavía se considera que la aceleración es 0, y que interviene este tipo de fuerza de rozamiento, la estática máxima. Le pongo el paso intermedio, que despejamos la fuerza de rozamiento. Y también despejamos al otro lado el peso. Entonces la conclusión era, si la fuerza estática máxima era igual a la fuerza que origina el movimiento, la aceleración en el eje del movimiento es 0, interviene la fuerza estática máxima. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, entonces nos falta el último caso, que va a ser cuando el cuerpo se va a mover. Y en eso tiene que intervenir el otro rozamiento, que es el rozamiento dinámico. Mismo procedimiento. ¿Qué será lo primero que puedo hacer? El diagrama. El diagrama, y si quiero, ya para tener el número preparado, puedo calcular el peso. Digo que es masa por aceleración de la gravedad, y 20 por 981 es 196,2, si no me equivoco. Ya tenemos el peso preparado. Como estoy en un plano inclinado, el diagrama cuerpo libre tiene que mostrar la inclinación del cuerpo, aunque sea en parte, para justificar después las ecuaciones que vamos a aplicar, que eran la del peso en X y el peso en Y. Entonces el plano inclinado lo ponemos en línea intermitente.
qué fuerzas y en qué dirección puedo esquematizar. La normal, perpendicular al ángulo, digamos. Al plano, entonces me queda oblicua. Después el peso, que es perpendicular pero a la horizontal. Y la fuerza de rozamiento que va a ir hacia arriba. Bien. El peso siempre va hacia abajo para esquematizar el centro de la Tierra. Y nosotros nos tendríamos que detener acá y pensar si el cuerpo se llegara a mover, hacia dónde lo haría, y va a ser descendiendo por el plano inclinado. Entonces la fuerza de rozamiento, que es opuesta, tiene que ser ascendente en el plano inclinado. Como me dice que analice si el cuerpo se llegara a mover y cuál es la aceleración, yo en un principio no lo sé, le voy a poner F, y al comparar la fuerza estática máxima con la fuerza que origina el movimiento, ahí voy a saber si se mueve o no y qué tipo de fuerza interviene. Pero así como está el esquema, si yo pongo mi sistema de referencia, que va siempre en el sentido de movimiento, o sea, va a ir hacia abajo, por el plano, la fuerza de rozamiento y la normal coinciden con la dirección de mi sistema de referencia, con el eje X y el eje Y, pero el peso no. Entonces, en la clase pasada habíamos hecho algo para que sí coincida. Había que Tipo, deformar el línea, peso, ¿no? Claro, yo tenía que construir un triángulo rectángulo expandiendo la línea de la normal y copiando la inclinación del plano. De esa manera, el ángulo de 37 que me da el ejercicio me termina quedando en la parte superior del triángulo. Y con eso ahora puedo calcular las componentes del peso en el eje X y en el eje Y. Y teníamos unas ecuaciones que eran parecidas a lo que vimos en vectores o en tiro oblicuo, pero no eran iguales, eran parecidas. el peso en I era con el coseno. Bien, y el X que justo copié va a ser con el seno del ángulo. Entonces el peso en X va a ser 196,2 por el seno de 37. Y mientras que el peso en Y es el peso completo por el coseno del ángulo, coseno de 37. El primero da 118,08. Y el otro me da lo mismo. No, porque para el único caso que puede dar lo mismo es cuando el ángulo es de 45 grados. Que ahí los catetos del triángulo serían igual. Acá tiene que dar diferente. 156,5. Bien. Ahora que pude descomponer el peso, sí lo puedo reemplazar en la sumatoria de fuerza. Y hago lo mismo. Primero encaro sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerza tendré que escribir?
Tengo la normal, positiva, pues tiene el mismo sentido que el eje Y. Y el peso, pero ojo que es solamente en el eje Y, no completo. Pero como está apoyado, la aceleración va a ser 0. Entonces por la masa, esto se va. Entonces si despejo me queda que la normal es igual al peso en el eje Y, que era 156. No hago sumatoria de fuerza en X, sino que voy a calcular las fuerzas de rozamiento. Acá está, 0,1 y 0,15. Entonces fuerza de rozamiento dinámica es el mu dinámico por la normal. Sería 0,1 por 156. Eso daría 15,6. Y hago lo mismo al lado con la estática máxima. Es el mu estático por la normal. 0,15 por 156. Eh, 23 monedas, ¿verdad? 23,4. Bueno, y como no sé si el cuerpo se mueve o no, yo la tengo que identificar. La fuerza que origina el movimiento, porque si el cuerpo llega a bajar por el plano inclinado, es solo por culpa del peso, pero el peso no trabaja completo en un eje, trabaja en los dos. Entonces, para que el movimiento sea en el eje X, descendiendo por el plano inclinado, el peso en X sería el culpable. Entonces yo voy a comparar como fuerza que origina el movimiento el peso en X versus la fuerza estática máxima. Profe, Sí. vos en la sumatoria de la fuerza ahí lo cancelaste porque la aceleración en I es 0. Es 0 porque el cuerpo está apoyado y el eje Y es perpendicular al plano inclinado. Entonces no va ni a salir volando hacia arriba ni se va a enterrar en el plano. No hay movimiento en ese eje. Claro, pero eso varía de la situación, ¿no? Tipo del ejercicio. O es siempre igual. Para nosotros, siempre que el cuerpo esté apoyado en el plano inclinado o en un plano horizontal, no voy a tener aceleración en ese eje. Ah, listo. Gracias. No hay nada. Bueno, si yo comparo los números, yo ya puedo escribir que la fuerza estática máxima es menor que la fuerza que origina el movimiento, que es el peso en X. Y abajo lo justifico. Digo, una vale 23,4 versus que la otra vale 118. Entonces, si la fuerza que aquí origina el movimiento es mucho más grande que todo lo que pueda aportar la superficie para mantenerlo quieto, una de las conclusiones es que el cuerpo se va a mover. Entonces yo tengo una conclusión con respecto a la aceleración. Por lo menos sé cuánto no va a valer si se va a mover el cuerpo. Y no va a valer 0. No va a ser 0, sino que puedo poner que va a ser diferente a 0. ¿Qué beneficio tengo ahí? Que ahora cuando vaya a sumatoria en X no lo voy a tachar, sino que la voy a despejar a la aceleración. Y el otro es que interviene otro tipo de fuerza de rozamiento, que es la dinámica, que ya está calculada. Entonces con eso, ahora sí, voy a hacer acá abajo la sumatoria de fuerza en el eje X. Bueno,
me quedó tapado, pero yo tenía el peso en el eje X hacia abajo, en el mismo sentido que el eje X, o sea que va a ser positivo. La fuerza de rozamiento, que sabemos ahora que es dinámica, me va a quedar negativa, y esto es igual a la masa por la aceleración en X. Vamos a agregar en el plano inclinado ahora que esa fuerza en verde lleva el subíndice de la D, porque es dinámica, y los valores para reemplazar serían peso en X 118, el rozamiento dinámico 15,6 y la masa 20 kilogramos. ¿102,4 puede ser? ¿La resta? Sí. Dividido 20. $5,12. 5. Y la unidad sería metro segundo cuadrado. Bueno, acá naranja tienen la última conclusión. Bueno, esta pantalla es para reemplazar, había un gráfico que se hace en el libro de física que estaba mal, que comparaba los tipos de fuerza de rozamiento. La primera parte que está en rojo, que está igual en el libro, es lo que hicimos en la primera pantalla. Y justo el mismo número, fíjense, era, si no me equivoco, era 5 también. Ahí me decía que mientras no se supere la fuerza de rozamiento estática máxima, que se simboliza acá arriba, en el eje vertical, la fuerza de rozamiento que interviene se llama estática nomás, a secas, y tiene el mismo valor que la fuerza que quiere originar el movimiento. Entonces en este caso, si se aplica 5, el eje se simboliza en el eje horizontal, la fuerza que va a originar el movimiento, la estática va a ser 5. Si yo aplico 6, todavía estoy por debajo de la estática máxima, si yo me voy a mi gráfica, me va a dar 6. Si pongo 7, me va a dar 7. Entonces, cuando me da el mismo valor en el eje Y que en el eje X, la pendiente de ese segmento de recta que lo simboliza, la pendiente es 1, porque son iguales los valores. Y para que esa recta pase por el caso especial, que si no hay fuerza aplicada, no hay rozamiento tampoco, tiene que pasar por el 0, 0, o sea que la ordenada del origen acá también vale 0. Por eso me queda Y igual a X, ese segmento de recta. Decimos segmento, no decimos recta completa, porque la recta es infinita. Y acá tiene un inicio y tiene un final, esa parte roja. Arranca en el caso especial del 0, 0, que es cuando no hay fuerzas aplicadas, que no tiene sentido para nosotros, y termina en la parte de la fuerza de rozamiento estática máxima. Bueno, el libro, después de ese punto de la estática máxima, que se puede calcular con múcula normal, hace el rozamiento dinámico acá arriba. Eso es lo que está mal. Porque el dinámico, como hay movimiento, siempre va a ser menor que el estático máximo, por eso se llama máximo. Entonces lo que tendría que simbolizar el libro es que después, cuando yo doy un poquito más que la estática máxima, ya cae abruptamente el rozamiento y es un valor mucho más chico. Y ahí se mantiene constante. No importa cuánta fuerza yo aplique, el rozamiento siempre va a ser el dinámico y siempre va a tener el mismo valor numérico. Bueno, el último tipo de fuerza es más sencillo, se llama fuerza elástica y va a aparecer cuando yo tengo un resorte. Se puede calcular con una ecuación. Se multiplica una constante de proporción por el estiramiento del resorte, que es el delta X. Se llama delta X porque yo voy a restar las longitudes del resorte, por ejemplo, para sacar cuánto está estirado o comprimido. Y la constante de proporción representa qué tan duro es el resorte.
Cuando más duro es, más difícil es de tirar o de comprimir, mayor va a ser ese valor. Pero está expresado en forma vectorial y nosotros no vamos a trabajar en forma vectorial. Trabajamos siempre en forma escalar. Entonces yo le calculaba algo al vector para no trabajar con vectores y trabajar de forma escalar. Le hacía una operación siempre. Seno y coseno no era. Bueno, eso era para sacar las componentes. Y si no, para sacar la intensidad directamente. No era la raíz de El módulo. Claro, bueno, en forma de simbólica nomás, porque no tengo las componentes acá para escribir, sería el módulo. Entonces yo a la fuerza elástica le puedo calcular el módulo. ¿Cómo diferencio el módulo, por ejemplo, del vector? Le ponemos la flechita de vector arriba. Entonces acá sería el módulo de la fuerza elástica. Entonces estaría calculando el módulo de menos la constante por delta X. Ese menos que aparece en la ecuación es porque siempre el resorte hace una fuerza opuesta a lo que le ocurrió. Si yo agarro un resorte con la mano y lo voy a comprimir, el resorte se quiere estirar, entonces la fuerza es opuesta a lo que yo comprimí, lo quiere estirar. Y si lo estiro, lo mismo. Entonces siempre va a tener sentido contrario, por eso es el menos. Pero eso en forma vectorial. Nosotros ahora vamos a transformar en escalar, porque el signo después nosotros se lo vamos a dar en función del sistema de referencia. Bueno, rigurosamente acá a la derecha también le ponemos rayita de vector al desplazamiento, porque la K es una constante, ya es una magnitud escalar, no se coloca. A partir de ahora, cuando desarrolla abajo, para no poner el módulo del vector de fuerza elástica, directamente podemos escribir solamente fuerza elástica, así solo, y sabemos que es el módulo. Como hacíamos con los otros vectores, a la normal le poníamos n nomás, y representaba el módulo de la fuerza normal, por ejemplo. Entonces el módulo de la fuerza elástica se va a calcular como el módulo de este producto que tengo acá. Pero había una propiedad de módulo que me decía que se podía distribuir, que el módulo de un producto era producto de módulo. Entonces yo podía poner el módulo de menos la constante por el módulo del desplazamiento. La constante es un número, como solamente representa qué tan duro es el resorte, va a ser siempre un número positivo. Con este menos de adelante, esto siempre va a ser un número negativo. Pero el módulo de un número negativo, ¿cómo daba siempre? Positivo. Siempre positivo porque lo que simbolizaba en la recta numérica era la distancia al origen, pero siempre positivo. Entonces no hace falta poner el módulo de menos k, puedo poner k solo. Porque va a ser un valor conocido, no era una incógnita como pasaba cuando despejaba una x. Ahora, el tema está con el desplazamiento. ¿Yo le podré sacar la barra de módulo y dejar solamente delta x? ¿Será siempre el delta x positivo? Recordando de la parte cinemática, siempre se desplaza hacia un lado positivo. No, Puede que sea negativo, entonces acá estoy obligado a dejar la barra de módulo. ¿Qué me simboliza eso? Que no importa si el resorte después se estira o se comprime, yo siempre ese valor lo voy a poner positivo. Y el signo recién lo voy a analizar con el sistema de referencia. Entonces esta va a ser la ecuación que vamos a usar nosotros, solamente, de forma escalar. Y lo que nos falta analizar acá son las unidades que va a tener la constante en el sistema internacional. La fuerza elástica o cualquier fuerza en el sistema internacional es Newton. La constante es lo que yo quiero saber. Cuando ponemos entre corchete la variable estamos diciendo que yo quiero conocer las unidades. Y en el sistema internacional el desplazamiento, que es una diferencia entre longitud, entre posiciones, ¿qué unidad será?
metros. Entonces la constante va a tener unidades de fuerza sobre longitud. No se genera una unidad nueva, a pesar que el newton es compuesto. Yo podría descomponer el newton en las unidades básicas y simplificar con el metro, pero no se hace. ¿Por qué? Porque la constante se reemplaza en la ecuación de fuerza elástica, se multiplica por el desplazamiento, que está en metro, y se terminan cancelando los metros. Entonces ya me queda la fuerza elástica en newton, sin pensarlo. Lo único que puede suceder, a veces, como son resortes muy pequeños, a veces los estiramientos o las compresiones también son muy pequeños. Entonces, en vez de trabajar en metro, para no trabajar con números muy chicos, se trabaja en centímetros. Entonces puede ser que aparezca en el ejercicio que la unidad de resorte es newton sobre centímetro. Y ahí ustedes eligen si cambian eso todo al sistema internacional, con un factor de conversión, lo dejan en newton sobre metro, por ejemplo, o lo pueden dejar en newton sobre centímetro. El tema es que si lo dejan así, que no está mal, cuando vayan a calcular la fuerza elástica, ¿qué tiene que pasar con el desplazamiento? ¿En qué lo tengo que trabajar? En centímetros. En la misma unidad, sí, en centímetros, para que se pueda simplificar, pero se puede hacer. Bueno, acá hay un ejemplo gráfico. Yo tengo el cuerpo amarrado a un resorte, el cual está contra la pared, y por lo que indica acá el esquema hacia abajo, se le aplicó una fuerza hacia la izquierda. Entonces, por mi sistema de referencia, que siempre ponemos X positivo a la derecha, el desplazamiento del cuerpo acá, piense que va a dar negativo, porque se desplazó hacia el eje X negativo. Pero no nos va a influir a nosotros cuando calculemos la fuerza elástica, porque como tiene valor absoluto, nos va a quedar un número positivo. Ese desplazamiento, que es la diferencia de posición del cuerpo, si yo lo miro desde el resorte y mido, como está en rojo, la longitud original, que se llama natural, que es la que traigo de la ferretería, con respecto a la longitud final, me da lo que se llama delta L, que es la diferencia de longitud. Pero el resorte va a pasar lo mismo que la cuerda. No se va a extender, ni se va a romper, ni se va a estirar. Entonces, lo mismo que se desplaza el cuerpo es el mismo cambio de longitud del resorte. Entonces, si a mí en vez de decirme cuánto se desplaza el cuerpo, me dice cuánto se comprime, cuánto se estira, lo voy a reemplazar igual en la ecuación de fuerza elástica. Lo voy a seguir trabajando igual como si fuera el delta X. Y después la comparación solamente de las longitudes, que para que el resorte esté estirado, la longitud final, que es L, tiene que ser obviamente más grande que la inicial. Y si pasa el caso contrario, el resorte está comprimido. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. No importa si hay o no fuerza de rozamiento, o si son ejercicios de la clase pasada, o si está ahora la fuerza elástica, siempre es el mismo proceso que venimos haciendo. Entonces, lo primero que voy a hacer, como el ejercicio me da la masa, es calcular el peso. Bueno, ya voy a poner que el peso son 98,1 newton. Siguiente paso, hacer diagrama de cuerpo libre. Como estoy en un plano inclinado, tengo que mostrar la inclinación, entonces voy a dibujar parte de la superficie de apoyo. El resorte, eso sí, no se dibuja. La inclinación me dice que son 30 grados. Y ahora empiezo a esquematizar las fuerzas. Algunas son parecidas a la otra pantalla. Como está apoyado, tengo una normal, perpendicular al plano. Cualquier cuerpo, siempre, por la presencia de la Tierra, va a tener una fuerza-peso, que la simbolizamos hacia abajo.
¿Tendrá rozamiento este plano inclinado? No, dice que no tiene. Puede ser que diga que no tiene, puede ser que la superficie sea lisa, o directamente no me pide calcularlo y tampoco me da los coeficientes. Estos son un indicio para no considerar rozamiento. A mí el enunciado me dice que tengo el cuerpo de 10 kilogramos, que está apoyado en el plano, como dijeron, sin rozamiento, entonces no pienso en la parte de la otra pantalla. Está sostenido mediante un resorte que está estirado. Entonces, si está sostenido, el cuerpo va a estar estático. Entonces tengo una conclusión ya para dar, que no tiene que ver con rozamiento ni tampoco con fuerza elástica. Que la aceleración es cero. En algún eje en particular. En el X y en el Y. Bien, en el X es por la parte que está sostenido. En el eje Y, como siempre, porque está apoyado en un plano, ya sea horizontal u oblicuo. El cuerpo, si no tuviera el resorte, caería. Entonces, para que esté sostenido, el resorte tiene que estar estirado o comprimido. Tirado. Entonces se estiró hacia abajo. Pero para sostenerlo, porque el resorte, además de sostenerlo, también se quiere comprimir, volver a la longitud natural, la fuerza elástica va a ser hacia arriba, o sea, va a ser sentido contrario. Por eso era el signo menos en la ecuación vectorial de la fuerza elástica. Profe, ¿Sí? ¿y cómo sabemos cuánto medía el resorte originalmente? Es que no te importa, porque a vos lo que te importa es cuánto está estirado o comprimido, porque es lo mismo que se desplazó el cuerpo, y con eso se calcula la fuerza elástica. A ver, Diferente sería si a vos te dice, bueno, originalmente medía 12 centímetros y pasó a medir 15. Entonces ahí sí tenés que restar para sacar el desplazamiento o estiramiento o compresión del resorte. A este diagrama de cuerpo libre, antes de pasar a la sumatoria de fuerza, como veníamos haciendo, le falta algo. Separar los pesos. Bien. Igual que el otro. Extiendo la línea normal, copio la inclinación del plano inclinado, se genera el triángulo, el peso, el ángulo con la horizontal es el que se forma con el eje Y, acá arriba. Uso seno y coseno para descomponer. Y algo más me falta. Mientras copio el peso en el eje X, era el peso completo por el seno del ángulo. Si no me equivoco, esto tendría que dar 49. Y el peso en el eje Y es el peso completo por el coseno del ángulo. Da 85. 85, perfecto. Y lo que me faltaba era el sistema de referencia. Entonces yo tendría que pensar, si se llegara a mover, ¿hacia dónde se va a mover? En este caso, estoy en un dilema, porque para que se mueva hacia arriba, la fuerza elástica tiene que ser mayor al peso. Y para que se mueva hacia abajo, el peso debería ser mayor. Como está en equilibrio, yo puedo elegir en esta parte. Si no me equivoco, este está de actividad, pero está completo, tiene una segunda parte. Entonces, para elegir eso, a veces ustedes lo que pueden hacer en este y en cualquier ejercicio es siempre leerlo completo. Porque si después el ejercicio llega a decir que se va a mover hacia un lado o hacia el otro, ya pueden dejar el sistema de referencia establecido. Acá va a ser indistinto. Me pongo de vuelta hacia abajo, por ejemplo.
como yo hacía con las fuerzas de rozamiento, que me daba el mu, por ejemplo, yo podía hacer sumatoria en el eje Y, calcular la fuerza de rozamiento. Acá, como es la constante por el delta X o el delta L, que son iguales, yo también podría calcularlo inicialmente. Pero pasa como el segundo ejercicio que hicimos de rozamiento. En realidad me está pidiendo un DAT, me está pidiendo la constante elástica. Entonces, ¿a qué me está obligando? A que yo trabaje en forma paramétrica con la ecuación y después despeje, en este caso, la constante. Entonces yo empiezo a hacer sumatoria de fuerza. Por uso y costumbre nomás, por el tema de rozamiento después, para acostumbrarnos, siempre arrancamos con el eje Y. Bueno, quedó igual que el otro en el eje Y. Voy a poner la sumatoria de fuerzas en el eje Y, es masa por aceleración en Y, para justificar. Y ahora por mi sistema de referencia es la normal menos el peso en Y. Y voy a poner que es igual a 0, porque como está apoyado, la aceleración es 0. No es por la parte que está en azul, no es porque esté sostenido. Y si despejo, me queda normal igual a peso en Y, o sea que la normal es igual a 85. Ahora paso a la sumatoria en el eje X. Lo mismo, pongo la sumatoria en X, en la masa por aceleración en X, y voy a reemplazar. Mi sistema de referencia a mí se me ocurrió poner positivo hacia abajo. Entonces el peso en el eje X positivo, la fuerza elástica negativa, esto sería igual a 0. Esto sí por la parte que está en azul, porque está sostenido. Y me queda que el peso en X es igual a la fuerza elástica. Si reemplazo, el peso en X es 49 newton. Y obtuve la fuerza elástica. Pero no me pedía la fuerza elástica el ejercicio. Pero se necesitaba para sacar la constante. La constante. Entonces yo ahora voy a reemplazar abajo la ecuación. Yo digo primero, genérico, la fuerza elástica era la constante por el módulo del desplazamiento o estiramiento o compresión del resorte, cualquiera de los dos. A todos los simbolizábamos igual delta X. La fuerza elástica, ya la calculé, es 49 newton. La constante es lo que quiero. Y ahora tengo que elegir. Si el ejercicio no pide nada en particular, yo puedo dejar las unidades de centímetro en este caso. Es el único caso en física donde estamos combinando unidades. Y la constante va a quedar en newton sobre centímetro. Entonces va a quedar un número más o menos lindo, va a ser mayor a 1. Si no, lo que tengo que hacer es pasarlo a metro. Y me puede quedar un número mucho más grande todavía. Eso es elección. Si lo dejo en centímetro, 49 dividido 15 es 3 y moneda, ¿verdad? 3,27. 3,2. Bueno, ese valor de la constante. Si yo lo paso a metro, que va a estar bien igual, me va a dar, si no me equivoco, 327. ¿Alguna duda? Yo, profe, ¿por qué usaste el coseno para calcular el peso de Y y el seno para el peso de X? Porque si nosotros vamos a lo que era el triángulo rectángulo, el coseno era el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa y el adyacente al ángulo que tengo en el plano, acá en el triángulo oblicuo, es el peso en Y. Queda diferente a lo que habíamos hecho en tiro oblicuo, en vectores y en matemáticas. Porque antes siempre trabajábamos con el ángulo de acá, del horizontal. Ah, listo. Gracias. Eso pasa siempre en plano inclinado, siempre que usen el ángulo original que le da el ejercicio. Va a aparecer arriba y quedan cruzados el coseno y el seno.
Bueno, chicos, entonces los dejo. Que tengan buen fin de. igualmente. Gracias igualmente, profe. Chao. Gracias, Igualmente, profe. Buen fin de, buen fin de. Chau, chau. Chao, profe. Chao, buen fin de, profe. Chau, hasta luego.